era nada más solamente la segunda parte, que son 8 minutos, de la Gran Guerra. Ustedes díganme si la ven. México, que dejó lamentablemente. Quiero que me digan si lo ven. Sí. Sí, se ve. Bueno, Sí. recuerdan que en la primera parte comentaban toda esta cuestión de la historia que yo les conté, contaban la historia de Edison, que había creado el kinetoscopio, que estaba en Nueva York, era un gran inventor, también tenía un grupo grande de inventores como empleados, había inventado el kinetoscopio y cobraba una patente muy cara por ella. Entonces, el centro de la cinematografía, que estaba en la isla de Manhattan, no podían con los costos y con los exiguos elementos técnicos que tenían en aquella época. De modo que muchos de ellos, como Griffith, se fueron bien lejos a la costa oeste, a California, en lo que ahora es... ¿Por qué? Uy, porque lo tenía desenchufado. Esperen que se me está apagando. Ahí está, ahí lo recuperé. Había desenchufado la computadora. Huyeron, digamos, consiguieron. Huir es una manera de decir. Buscaron un lugar donde hubiera muchas horas de sol. Recuerden que filmaban mucho de día y tenían muchos problemas técnicos con la iluminación. Entonces encontraron este lugar desértico como era Hollywood y después se generó ahí una gran industria. Y donde posteriormente, cuando terminó esa década, digamos, del 20, ya los primeros años del 30, con el surgimiento de Hitler, muchos de los grandes directores, pero también técnicos, camarógrafos, que trabajaban en el expresionismo, se fueron a Hollywood, a Estados Unidos, particularmente en Hollywood, con distinta suerte cada uno. Uno murió muy joven, otro logró demostrar sus habilidades, algunos tuvieron problemas de financiación, porque ahí se originó lo que se llamó una industria fordista de la cinematografía, donde se originó el sistema de estudios, donde cada estudio tenía su plantel de empleados. Ya no era que el director llamaba a sus amigos, pintores, decoradores, músicos, guionistas, sino que cada estudio tenía su propia dotación de empleados, digamos, y producían en serie gran cantidad de películas. Eso sería lo que eran los estudios, que dieron lugar posteriormente al Star System, al sistema de estrellas. Yo les voy a mostrar, esto tiene 8 minutos nada más, para continuar qué pasó con la guerra. Apaguen todas, por favor, apaguen, Mónica Fuente, apaguen todas los micrófonos, porque si no se va a escuchar muy bajito. Solamente el mío lo dejo para que ustedes escuchen. Y fíjense que sus dispositivos estén al máximo del volumen. Acá yo lo tengo al máximo. Sin más preámbulos, comencemos con nuestra segunda entrega. En Italia, al término de la Primera Gran Guerra, permanecía en los italianos un descontento por los pocos beneficios obtenidos, a pesar de haber pertenecido al bando de los países ganadores. El surgimiento de comunistas y anarquistas abarató la economía del país, inclusive antes de la crisis. En este contexto negativo, surge un carismático líder, Benito Mussolini, quien se proclamó enemigo del comunismo, pero también del orden parlamentario que había llevado a Italia a la ruina. Su mandato favoreció el desarrollo del cine, fortaleció su industria y educó a sus directores, actores y guionistas en el Centro Sperimentale di Cinematografia en Roma.
Mientras la crisis llegaba a su clímax, los países con sistemas económicos comunistas realizaron grandes aportes a la conformación de la industria. Lemfilm y Mosfilm fueron las principales y más antiguas productoras y distribuidoras de cine de la época de la Unión Soviética. La cinta Camino a la Vida fue la primera película sonora del cine soviético y fue distribuida a diferentes países. Entre los principales cineastas del periodo se encontraba Grigori Alexandrov, quien adquirió gran popularidad con sus comedias musicales. En el apartado ideológico, cineastas como Mikhail Rom se encargaba de ensalzar a su líder en películas como Lenin en octubre, donde se muestra al cabecilla de la revolución como un hombre atractivo y carismático. El gobierno, como se vería en casos como el de Tarkovsky, se limitaba a lo que se producía a sus intereses. Ya con el relevo de Stalin en el poder, se iniciaron campañas de represión y persecución política, que se ha ganado el mote de la Gran Purga, que se extendería hasta tierras mexicanas con la caza de líderes como Trotsky, quien fue asesinado en nuestro país. El control estalinista se extendió a las artes y el fin se modificó. La opinión crítica quedó prácticamente sepultada. Dicha censura repercutió en Occidente. A Estados Unidos arribó Sergei Eisenstein, quien fue incapaz de recibir el presupuesto para filmar una película bajo el sistema de estudios. Así que decidió viajar a México, cuyo ambiente intelectual se encontraba dividido entre los ideales de la revolución y el creciente socialismo. La Revolución Rusa de 1917 había dejado una huella tan fuerte como la mexicana en algunos pensadores nacionales, quienes vivieron el esplendor del muralismo con una carga de izquierda que nunca se ocultó. Asimismo, la literatura, poesía, música y pintura tuvieron un gran desarrollo en la década de los 30. La importancia de la llegada de Eisenstein a nuestro país es crucial. El cineasta ruso destacó los bellos paisajes, exaltó al indígena y fotografió bellamente las nubes en su "Que viva México", que dejó lamentablemente inconclusa. Mientras este movimiento ruso pictórico se insertaba en la cultura popular mexicana, en Alemania ascendía con rabia el nazismo. La etapa de la pureza comenzó con el Tercer Reich, el cual denominaba que cualquier muestra artística aberrante que fomentara el materialismo, el modernismo o la liberación sexual seguía los preceptos judeo-marxistas, los cuales pretendían destruir los principios y valores arios y serían considerados enemigos del Estado. Fue en esta purga que muchos cineastas del antiguo expresionismo fueron vetados o se vinieron en la necesidad de huir de su país. Fritz Lang o Robert Pina son ejemplos de la fuga de talento alemana. A pesar de que en esta etapa el cine teutón se concentraba en el antisemitismo y sus obras eran trabajos para difundir los ideales raciales de superioridad, tales como El judío eterno de Fritz Hitler, hubieron filmes que sí pueden considerarse auténticas joyas de la cinematografía, tanto por su complejidad técnica como por el poder de su discurso. De ahí, una de las grandes directoras del séptimo arte estuviera detrás de un par de proyectos que tienen un lugar importantísimo en la historia mundial. El triunfo de la voluntad y Olimpia, de Leni Riefenstahl, mujer prodigio tras la cámara. Sus documentales fueron alabados por el mundo, aún teniendo un carácter nacional socialista, pero no recibieron los máximos galardones por ir en contra de los preceptos predominantes de Occidente. De estar en el lado victorioso de la balanza, probablemente Leni tendría un lugar privilegiado, mejor al que tiene en los libros de cinematografía. Ella fue una vanguardia por sí misma. Al comienzo de la Gran Guerra Patria, es decir, el frente oriental entre Alemania y la URSS en la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Stalin preparó cintas propagandísticas para demostrar el heroísmo del pueblo ruso en lucha contra las tropas nazis. Las cintas no fueron muy brillantes, pero a pesar de ello, en 1944, Eisenstein entregó su monumental Iván el Terrible, que hace una argumentación histórica y crítica del tirano. La obra se estrenó hasta 1958, ya que constaba de 3 partes, 2 de ellas censuradas por el Estado. La guerra repercutió en todas las industrias del mundo, ya que cada una buscaba consolidar sus intereses. Algunas prosperaban con la distracción de las masas y otras se beneficiaban al conquistar nuevos territorios e influir a sus conquistados mediante su cine. La ocupación fue la principal estrategia para crecer y abarcar nuevos mercados. Tal fue el caso de la llamada época de oro en el cine mexicano, que comenzó a finales de los 30 y tuvo un crecimiento sobresaliente no solo en el apartado de producción nacional para mercado interno, sino también en la exportación de diferentes cintas y talento al extranjero. El cine mexicano se vio definitivamente favorecido por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos técnicos y productores del país vecino ayudaron a la producción nacional, posición estratégica que debieron mantener por la amenaza comunista que crecía a pasos agigantados en Latinoamérica. Controlar la cinematografía mexicana mediante el envío de equipo
y técnicos fue una gran movida estratégica por parte de los estadounidenses, que se fueron afianzando hasta tener un control total de la industria cultural de México, misma que definitivamente se mantiene hasta nuestros días. La Gran Guerra llegaría a su fin. Los países de ambos bandos desahogaron sus emociones en movimientos cinematográficos encadenados a las condiciones de cada región, mientras que en Italia filmaban entre escombros. En la URSS, el dictador de acero Stalin sufrió un ataque cerebrovascular que lo llevaría a la muerte en 1953. El ciclo posterior, conocido como el deshielo de Khrushchev, disminuyó la censura política y hubo una cierta democratización de la vida de los ciudadanos soviéticos. La diferencia se manifestó evidentemente en su cine. Los cineastas abandonaron la propaganda para elaborar complejas obras de arte, como Cuando pasan las cigüeñas de Mikhail Kalatozov, que es hasta ahora la única película rusa ganadora al mayor galardón en Cannes. Otros ejemplos son La balada de un soldado, de Grigori Chukhrai, El destino de un hombre, de Sergei Bondarchuk, o La infancia de Iván, de Andrei Tarkovsky. Todas ellas fueron recibidas con elogios del ámbito artístico internacional. El periodo de la ahora llamada Gran Guerra deja en claro que en la lucha por la dominación del mundo, el arte no juega un papel neutro. Al contrario, está completamente inmerso en estos procesos violentos que van conformando el carácter y el sentido del cine. Su desarrollo ha ido de la mano con las victorias o derrotas de los países participantes, ya sea de manera directa o colateral. No hay movimiento o corriente artística que no surja de la podredumbre, de la miseria o de la necesidad de cambio. El cine terminó de consolidar la revolución industrial en un sentido estricto de globalización, ya que las sociedades que se encontraban distanciadas y políticamente divididas se aproximaron, se conocieron, ya fuera por interés común, el entretenimiento o la política. El mundo se acercó más, aunque paradójicamente la aniquilación hizo conscientes a los realizadores de los alcances del ser humano, tanto para bien como para mal. Cuéntanos en los comentarios, ¿creen que ha habido otro acontecimiento tan significativo para la cinematografía como la guerra? ¿Cuál Esperen sería? que... No olviden suscribirse, compartir, apoyarnos en Patreon para que puedan acceder al contenido exclusivo del canal, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, y para más información sobre cine y fotografía, visitar Sumefest. Ahí está. Ahí lo pude callar. Bueno, como verán, acá hay varias cuestiones que son importantes para destacar. Una, cómo fue utilizado el cine como propaganda política, como para convencer a las masas de la validez de lo que estaban haciendo sus gobernantes. Otro detalle que me pareció muy interesante es cómo se introdujo, no tan subrepticiamente, Estados Unidos con el nuevo cine mexicano, o con el cine mexicano que surgía en las primeras décadas del 20, ahí lo veíamos a Cantinflas, porque ustedes saben que en la época en que llegó Trotsky también había un debate entre lo que eran la Revolución Mexicana del 10 al 20 y que tenía un tono popular, a veces indigenista, o de las clases más pobres, y que donde se iba introduciendo el socialismo y el comunismo también a través de la llegada de Trotsky y de otros ideólogos, y una manera de apoderarse de la cuestión cultural. Cuando nosotros hablamos de la batalla cultural, estamos hablando también de esto, de cómo Estados Unidos se infiltró primero con algunos técnicos y luego se apoderó de toda la industria cinematográfica mexicana, por más que tenga otros nombres, como puede ser Slim, el potentado Slim en Televisa o en las productoras cinematográficas, se apoderó y actualmente sigue, digamos, con un poder tremendo en lo que es la producción cinematográfica mexicana. Pero volviendo a nuestro tema, que es el expresionismo alemán, yo quería comenzar por narrar un poco la historia de Drácula, porque algunos me han manifestado alguna dificultad para leer el texto, por distintas motivaciones. Entonces voy a hacer un brevísimo resumen del texto de Bram Stoker, fines del siglo XIX, también influenciado por el romanticismo, por esta cuestión de lo lúgubre, lo monstruoso, lo deforme, que el romanticismo ponía
ponía como uno de sus temas principales, así como el folclore nacional, que en nuestro país yo les comentaba que el romanticismo lo tuvo Sarmiento, Esteban Echeverría, por ejemplo, para que ustedes vieran los más destacados, y que también ponían en cuestión lo más desagradable, lo que consideraban sangriento, cuando hablaban de que, por ejemplo, los enemigos de Rosas le cortaban la cabeza a los unitarios y los ponían en picas en las esquinas, o sea, en lanzas en las esquinas, y lo dejaban semanas que se pudrieran esas cabezas. Lo mismo, por otra parte, hacían los unitarios, ¿no es cierto? No es que era propiedad, pero esa escena que podemos ver en La mala sangre, la obra de teatro de Griselda Gambaro, también recupera el romanticismo de esa época. Bueno, en Drácula nos encontramos con una historia muy distinta a la que vemos en la película, pero basada en la película. Nos encontramos primero que hay un cambio de nombres, ¿no? El que es el conde Drácula está cambiado en la película por el conde Orlok. Ustedes recuerdan que, como vimos la semana pasada, cuando hizo la película, Bram Stoker había fallecido, estaba su viuda, como que había legado todos los derechos de autor, y les hizo un juicio al director, a Murnau, y se vio obligado a cambiar los nombres y a cambiar algunas situaciones. Aún así, perdió el juicio y quedaron algunas cintas que se escaparon de la destrucción que había mandado la justicia, y a través de esas cintas que clandestinamente se vieron es que hoy conocemos la película, y que después fue mejorada, remixada, y que hoy es una película de culto. Bueno, en la historia original hay un muchacho que en el libro se llama Jonathan Harker y en la película se llama Hutter. Yo lo voy a pronunciar como está escrito porque el alemán no se pronuncia igual que el inglés. Seguramente ambas pronunciaciones mías van a estar mal, porque el que conoce alemán sabe cómo se pronuncia. Por ejemplo, la CH se pronuncia como J. En el libro, Mina es la novia, no la esposa de Jonathan Harker. Y la película figura como la esposa de Hutter, ¿sí? Y se llama Ellen. Por otra parte, está el loco que está en ese loquero, que está casualmente al lado de la casa de Hutter, que se llama Renfield en el libro, y en la película se llama Harding. El médico que lo cuida, que lo analiza, en el libro se llama Dr. Seward y en la película se llama Hardy von Francis. Y por último, el agente inmobiliario, me olvidé de colocarlo, se llama Knock en la película, y me olvidé de colocar el nombre lo tenía para poner y me olvidé. Y cómo se llama en el libro. En el libro, las acciones principales suceden en Transilvania, dentro de Rumania, y luego en la ciudad de Londres. En cambio, en la película suceden en una ciudad llamada Westburg. No sé si es real. Aparecen otros personajes centrales en el libro, como la amiga de Mina, Lucy Westenra, que tiene un rol fundamental porque es la primera atacada por Drácula y donde ven los efectos que tiene este hombre vampiro. Además, bueno, les cuento la historia.
El agente inmobiliario manda a este muchacho joven. El agente inmobiliario se describe como una persona excelente, buena persona, amigable, familiera, que quiere mucho al protagonista y a su novia, todavía no están casados. Lo manda a Transilvania a firmar unos papeles porque hay una persona muy destacada, el conde Drácula, que quiere comprar una propiedad en Londres. Esa propiedad tiene que ser desierta, vacía y muy vieja, sin muebles, vacía me refiero a sin muebles, muy deteriorada y que sea muy grande. Entonces cuenta la historia de su ida en tren a Transilvania, no a caballo como muestra la película, va en tren, mira los paisajes del camino, que son muy agradables, hasta que llega a una ciudad cercana al castillo de Drácula, y ahí cuando comenta que va a ver por negocios inmobiliarios al conde Drácula, la gente del pueblo se asusta y le dice que no vaya, trata de convencerlo que no vaya, pero no le dice la verdad. Toma una diligencia donde va la gente para llegar hasta un camino muy largo entre las montañas. Recuerde que están los montes Cárpatos en Transilvania, que son muy altos, que con una belleza en el paisaje muy destacada, de bosques, de árboles, de ríos que bajan de la montaña, hasta que llega a un cruce del camino donde él sabe que lo va a esperar un carruaje para llevarlo al castillo del conde Drácula. Él se asombra cuando ve este carruaje porque lo conduce un extraño chofer o carretero que está cubierto, totalmente cubierto, la cabeza, no se le ve la cara y no le habla. Sube y va por un camino muy tortuoso hasta que llega al castillo. Pero mientras va hasta el castillo, se encuentra con grupos de lobos que lo quieren atacar y se detiene el chofer y con una mirada los aleja. Así encuentra también los caballos que son muy extraños, que corren velozmente, pero que se asustan en determinados lugares del camino, donde, por ejemplo, ven una iluminación con lo que nosotros diríamos la luz mala, y se baja de nuevo el chofer y difumina esa luz, hasta que llegan al castillo. Las puertas se abren, el postillón, o sea, el chofer del carro se va para dejarlo a la vuelta en las zonas donde se guardan los caballos. Los castillos tenían zonas especiales donde estaban los establos, y él se queda delante de una puerta muy grande y se abre sola. Entra, aparece nuevamente el conde, le ofrece una opípera y majestuosa cena, le dice que es muy bueno que charlen toda la noche, entonces charlan y beben toda la noche. Matilde, si se te cortó internet, a ver, apagá y volvé a prender, porque está muy inestable el internet. Y en esa noche, mientras está embriagado y después de haber comido unos increíbles manjares, a todo esto el conde no come nada y afirma que ya comió, que él a la noche le es muy agradable charlar porque de día no lo va a ver, y le aparecen en algún momento de la noche en que el conde se va 3 mujeres bellísimas, muy sensuales, que lo quieren seducir. Pero cuando lo quieren seducir, él se da cuenta que en realidad lo quieren morder en el cuello, se asusta y las aleja. Se va a dormir, a la mañana siguiente se levanta,
muy asustado, no sabe si fue realidad o sueño, producto de su embriaguez, y se encuentra con que en la mesa ya tiene el desayuno magníficamente y opíparamente preparado. No encuentra por ningún lado al conde Drácula, lo vuelve a encontrar a la noche otra vez con esa cena, le da a firmar los papeles de la casa, le dice todo que sí, lo quiere volver a convencer de que charlen toda la noche, porque para él es muy importante conocer la vida privada, le muestra una foto de Mina y Drácula hace el comentario, qué lindo cuello que tiene su mujer, y luego pasa la noche, él se acuesta, cuando se levanta, como Jonathan Harker descubre que hay algo extraño, empieza a recorrer el palacio de día, está totalmente vacío, ve que no hay ningún empleado, ningún sirviente, no hay nadie, trata de ver, empieza a notar algo raro y trata de ver cómo puede salir del castillo, y empieza a ver que las paredes del castillo, que están sobre una montaña, dan a un abismo, y no hay manera de escapar del castillo porque está rodeado de abismos. En un momento dado ve un grupo de gitanos, los gitanos son descritos como gente mala, como gente que hace trabajos indecentes, que le llevan tierra, le llevan carros con tierra, y otros jinetes que van con ellos llevando carros, pero que no los puede ver, no los puede distinguir porque están cubiertos por capas. Los quiere llamar para ver cómo puede salir y no lo logra. Bueno, en un determinado momento, después de algunos días, descubre, el conde Drácula le dice que donde hay candado, lo que está cerrado con llave, no puede ingresar, que él solo puede ingresar a los lugares que están abiertos. Bueno, él logra abrir una de esas puertas a los golpes y descubre que el conde Drácula está hay una serie de ataúdes, y en un ataúd con tierra está acostado y probablemente dormido el conde Drácula. Descubre entonces que hay algo muy raro y trata de huir. En un momento, a la noche, logra salir hacia los balcones, hacia las paredes exteriores, y ve que el conde Drácula se convierte en murciélago, que trepa por una pared que da a un abismo para llegar de un lugar al otro, y advierte también que tiene propiedades de convertirse en lobo o en cualquier ser, en lobo, en caballo, en murciélago sobre todo, de gran tamaño, cosa que en la película no vemos. Luego logra escapar, se tira, logra escapar, se tira por una parte al río, queda muy maltrecho, es rescatado por alguien que pasa por el lugar, porque es llevado por el río, lo alojan en una especie de hospital donde hay una monja, lo atiende un médico durante varios meses. Durante todo este tiempo, Mina no sabe dónde está su novio y le escribe, y lo único que logra hacer llegar como carta este muchacho Harker es una pequeña misiva donde le dice: estate tranquila porque estoy muy bien. Esto era antes de descubrir que era un vampiro que se alimentaba con la sangre humana para poder sobrevivir. Entonces, una vez que está un poco mejor, le envían una carta a Mina, el médico que lo atiende, y él vuelve a Londres. Mientras tanto, en Londres ocurren hechos extraños. Él se preocupa porque se da cuenta que, como el conde Drácula iba a vivir en Londres, en realidad lo que quería era conseguir una ciudad con mucha cantidad de población
para absorberles la sangre a toda esa población, con lo cual se iban a morir. Pero antes de ello, antes de morirse, se iban a transformar a su vez en vampiros, que a su vez les iban a chupar la sangre al otro, por lo cual iba a multiplicarse la cantidad de vampiros en Londres. Entonces, preocupado por esto, vuelve en tren a Londres, pero mientras tanto se embarca el conde Drácula con un montón de ataúdes llenos de tierra. ¿Por qué llenos de tierra? Porque necesitaba la tierra de origen donde había nacido, que era Transilvania, para poder mantener esa eternidad en la vida que tenía, porque era un conde que provenía por lo menos del siglo XII, de la Edad Media, de los 1100, los años 1100. Y había mantenido su vida gracias a quitarle la sangre a los humanos. Él va con toda esa serie de ataúdes, queda dentro de un ataúd, va en un barco que recorre hasta por los mares, hasta llegar a Londres. Mientras tanto, él va diezmando toda la población de marineros, los muerde a todos y todos se mueren, son tirados al mar, y queda solamente el capitán, que al descubrir lo que pasa se ata al timón y logra que su cuerpo quede lastimado, muerto, y llega en una escena dentro del libro muy dramática y muy enigmática, porque lleva el inmenso barco de velas a la ciudad, al puerto de Londres. No recuerdo si es exactamente el puerto de Londres o alguno cercano, y cuando llega sin ningún timonel, llega solo, porque Drácula tiene esa propiedad de mover hasta los barcos, porque tiene capacidades extraordinarias. Cuando llega, todos ven que baja un perro, baja raudamente un perro ovejero alemán, que en realidad es Drácula convertido en un perro ovejero alemán, que huye rápidamente y desaparece. Después ya había contratado Drácula desde Transilvania que sus ataúdes, que si no me equivoco, no sé si eran 7 o 9, fueron trasladados a esa mansión vieja, derruida de Londres, que da la casualidad que queda al lado del manicomio y enfrente de la casa del agente inmobiliario. Mientras tanto, la amiga... Esther, discúlpame, Sí. 50 ataúdes lleva, 50. En la 50. película son 9. Pero Gracias, no, gracias. No hay por qué. Estás mirando el texto. Qué bueno, gracias Darwin. Lo leí el texto. Y me acuerdo porque lo leí en la semana. Era una cantidad desmesuradamente grande. Sí, sí. Pero como leí hace un tiempo el libro, y ahora me dediqué a leer los nivelungos, mientras tanto es atacada su amiga, que estaba por casarse, una bellísima mujer, es atacada y se transforma a su vez en vampiro, muere, y descubren en su ataúd que van descubriendo esta realidad de que en realidad los que son atacados nunca mueren, llegan a una vida eterna, pero como vampiros, igual que Drácula. Entonces van el médico, el novio de esta amiga, 2 otros interesados, no novios, pero interesados en casarse con esta amiga, hacen como un tándem, van con Harker, con el muchacho, y van todos a investigar, abren el cajón y ven que la muchacha está intacta, está viva. Aparece un
personaje importantísimo que no aparece en la película, que es el médico Van Helsing, que sí aparece en la película norteamericana de hace muy pocos años, que la vamos a ver cuando veamos la generación cinéfila norteamericana y vamos a ver las grandes diferencias que hay con esta película. El doctor Van Helsing es un estudioso de los vampiros y le dice que para lograr matarlo tienen que clavarle una estaca en el corazón y darle, poner ajo para echarlo, poner ajo en las habitaciones y llenar la boca de ajo de la fallecida y cortarle la cabeza. Y así logran destruir a la amiga, ¿no? Que se había transformado en vampiro y que ya estaba comiendo niños durante las noches. Niños que encontraba en la plaza, los iba atacando y los niños aparecían muertos a la mañana siguiente. En la cuestión original aparece una serie de idas y venidas. Mina es atacada por el vampiro. Ellos van viendo este grupo de hombres que la acompañan, Van Helsing, el novio, los dos amigos del novio, el médico del manicomio que hay al lado, donde ven que este loco que se llama Renfield, pero que en la película se llama Harding, llama a su amo, dice que ha llegado su amo, que empieza a comer moscas y arañas y bichos para alimentarse y se escapan un momento y logran rescatarlo porque en realidad es como un hombre dominado mentalmente por el conde Drácula, que quiere ayudarlo y convertirse en vampiro también. Finalmente encuentran a este loco muerto y para ir cerrando la historia, van buscando distintas locaciones, distintas casas que ha comprado además el conde Drácula mientras estaba en Londres, además de esta mansión, castillo derruido, que en la película se ve. Han buscado una buena locación para mostrar un castillo derruido. Logran ver todos los ataúdes y le falta uno. Ahí sí me acuerdo que había 49 y le faltaba el número 50 y lo encuentran en otra casa vieja, en el centro mismo de Londres, en la zona neurálgica de Londres. Ahí lo encuentran y bueno, y logran matarlo, y cuando logran matarlo, Mina se cura. Después se casa y el agente inmobiliario, que era muy bueno y que los quería mucho, ellos vivían en la casa del agente inmobiliario, se muere y le deja todos sus bienes. Nada que ver con la historia que Murnau adapta para el cine. Más o menos esa sería la historia. Muy bien relatada, con mucha claridad. Podemos visualizar en nuestra mente lo que va mostrando, porque es muy claro. Y un detalle importantísimo es que está escrito en forma epistolar. Significa en cartas, que era bastante común en aquella época. Si pensamos en El joven Werther u otras, una obra alemana que tuvo mucho éxito, que provocó muchos suicidios entre los jóvenes, y muchas obras que incluso hoy en día se escriben en forma de cartas o de diarios íntimos, o de historias relatadas como recuerdo, como diarios de bitácora, como diarios de viaje, que es lo que hace el novio del agente inmobiliario para que le quede constancia de lo vivido. Es un recurso bastante positivo porque permite la polifonía, es decir, ver distintas voces y cada una de esas voces, que son distintos personajes, qué piensan y qué sienten con respecto al mismo hecho real. ¿Sí? Bueno, ahora sí que creo que ya más o menos hemos
visto las cuestiones. Si alguno quiere agregar algo con respecto al libro, me dice. Acá lo que Darwin aportó es muy bueno al decir que Esther, te eran... agrego, te hago un agregado más. Dale. Te faltó una parte, o sea, queda un cajón. Entonces Drácula, sabiendo que lo estaban buscando, decide volver a Rumania. Entonces se embarca y Van Helsing, que es un genio que está siempre un paso más adelante de todo, él dice, se está yendo a Rumania porque descubrimos, él sabe que lo estamos buscando. Entonces, Es verdad. genialmente, Drácula va con toda una bruma, pasa por el estrecho de Gibraltar, no lo descubre, pasa por Dardanelles, lo descubren, sube por el Danubio, y ellos van con carruajes atravesando toda Europa, y llegan a encontrarlo a Drácula en camino ya cerca de Transilvania, y hay todo un relato de ahí, cómo ellos iban con gitanos y luchan con los gitanos, y uno, el que era Quincy, el norteamericano, que era amigo Sí, de Harker, bueno, él era un pretendiente, sí. era un pretendiente de Mina, que se quedó No de sin Mina, base, sino ¿sabés de de quién? Lucy, De Lucy. de Lucy. Y entonces dice, el que tenía que matarlo al final era el marido de Mina, que era el que tenía que salvar a su mujer. Y él va y lo mata y se convierte en polvo porque así, con la diferencia que Lucy, cuando la matan, no se convierte en polvo, porque era joven, hacía poco tiempo que había sido mordida por Drácula, ¿no? Y como Drácula era del siglo XII, queda polvillo enseguida. Pero genial, el libro me lo comí. Te Lo compré el agradezco, miércoles. Darwin, te Sí, agradezco muchísimo, porque como yo lo leí, ponele, sí, te hace entiendo, se 3 entiende. semanas como para recordarlo, hay cosas, pero eso que vos dijiste, que Van Helsing, que está interpretado en la película, en la última película, De que se Coppola. llama Drácula de Bram Stoker, así se llama, Drácula de Bram Stoker, está Ajá. interpretado por este genial actor, el inglés puede ser Anthony Perkins. Sí, no la vi, Puede yo no la ser. vi, no. Cuando la veamos van a ver, es genial porque no figura en la película de Murnau, Van Helsing. Ocupa un Claro, lugar central porque es él, Anthony viste que, Hopkins. como Anthony no, Anthony Hopkins. Hopkins puede ser. Anthony Hopkins. no, Sí, que Murnau fusiona a Lucy con Mina, porque uno cuando está viendo la película, en realidad llega hasta la mitad, porque yo pensé que iba a seguir, se iba a escapar, como pasó en el libro, y resulta que al final Drácula muere porque se le hace de día, lo agarra el sol desprevenidamente y muere. Eso es el Murnau, ¿no? Y bueno, sí, en Drácula es un genio, tiene todo calculado, nunca le pasa nada, siempre sí. está salvándose, y él es, digamos, son dos genios, en la lucha de dos genios, el genio de Drácula contra el genio Van Helsing. A mí me pareció sensacional. Claro, claro. Hay una miniserie, no sé si la vieron, una miniserie de la BBC de 3 capítulos sobre Drácula. No, ¿Cómo Bueno, se ¿cómo se está, llama? llama? Drácula está en Netflix, Ah, es una miniserie. La Y voy a bueno, y ver. ahí están todos, digamos, todos los tópicos del libro. Y es un vampiro muy particular, porque la miniserie combina la cosa horrorosa con la cosa cómica, porque en determinado momento lo meten preso en el Londres actual y está en una celda con un inodoro y Drácula hace, como dicen los chicos, hace jarras con los brazos y le dice al policía, ¿inodoro? ¿Para qué? Claro, si él no come. Está genial. Y Van Helsing es una monja, o sea, es la monja que cuidó a Jonathan. Pero Claro, bueno, hay determinadas cosas que es más fiel claro. al Eh, libro. Está muy buena esa miniserie. gracias. ¿sabés lo que es bueno de Murnau que me gustó mucho? Pues yo siempre a Drácula me lo hacía tipo Gardel, morocho, con pelo, como Bela Lugosi, como Christopher Lee, seductor. Y acá lo describe tal cual Murnau, porque es totalmente afeitado con las cejas nada más, como lo describe el libro, y con las manos tipo ganchos como filosas,
Eso me pareció genial, después no lo vi en Claro, ninguna película. claro. Era monstruo, monstruo. Recuerden, ahora vamos a hablar de la película, terminamos con el libro y le tengo que dar la palabra a Raúl, que hace rato que está levantando la mano, y a Telma, que hace rato que están levantando la mano. Lo que yo Perdón. quería contarles es que, no, muy valioso todo lo que vos decís, Darwin, genial. Me encanta todas las intervenciones de todo, porque acá crecemos y aprendemos todo. Recuerden que de estos monstruos, tanto de Drácula como de Frankenstein, se hicieron innumerables cantidades de películas. De Frankenstein yo sé que se hicieron más de 100, de todo tipo, cómicas, burlescas, monstruosas, y lo mismo que de Drácula. Después de la versión de Murnau, pocos años después, hubo varias otras, y se siguen haciendo. Fíjense que esta de hace muy poco, Drácula de Bram Stoker, tiene pocos años y tiene un tono totalmente distinto a la historia original, ¿no es cierto? Que uno puede notar algunas cuestiones eróticas levemente cuando Mina está acostada hacia el final de la película de Murnau y le va a morder, que la muestra en una posición como de ensoñación bien romántica en el sentido no de romance, sino de la mujer que es víctima, de la mujer que no tiene fuerza. Pensemos en La cautiva de Esteban Echeverría, por ejemplo, que no tiene fuerza, que depende del hombre, que está siempre lánguida, pálida, ¿sí? En ese aspecto. Sí, Raúl. Creo que una de las más grandes diferencias es el tratamiento que le dan a Mina en la película y en el libro. En la película es como vos lo describiste recién, y en el libro le asignan una inteligencia muy especial, constancia, habilidad para detalles y demás, al punto que, un poco antifeminísticamente, el autor dice que Van Helsing piensa que tiene casi la mente de un hombre, como diciendo que las mujeres no podían ser tan inteligentes, ¿no? Pero bueno, además de eso, el libro es excelente, es muy entretenido, casi no podés dejar de leerlo, hasta que sobre el final se cae a pedazos, ¿no? Es como que el autor no supiera cómo terminarlo y empieza a dar vueltas y vueltas sobre cuestiones muy personales de cada uno de los protagonistas, y lo terminan matando a Drácula en 3 segundos, lo cual se da del traste con cómo matan a Luz y cómo resuelven las distintas situaciones, que está explicado, es extenso y qué sé yo. En el final prácticamente es como que se lo sacan de encima a Drácula y lo matan como si fuera un ratoncito, lo cual me pareció como que le costaba al autor terminar el libro después del descomunal trama que había llevado hasta ahí, ¿no? Me desilusionó un poco el final. Nada más eso quería decir. Está muy bien lo que decís, Raúl, porque pensá que Bram Stoker es de fines del siglo XIX y tenía una visión patriarcal y machista, para decir. A mí también me llamó la atención cómo que parecía que tenía la inteligencia de un hombre y que no podía una mujer ser tan inteligente como Mina, ¿no es cierto? Está muy bien tu acotación y tu observación. Tenemos que situarnos en la época. Telma, te doy la voz. Sí, a mí también me gustó mucho el libro. Realmente yo no lo había leído y me pareció muy, muy atrapante. Y sobre todo lo que me pareció muy interesante es la descripción que hace, por ejemplo, del viaje hacia Transilvania, la descripción de los ambientes, que realmente uno siente que está en ese lugar, ¿no? Y también me pasó como Raúl, que me pareció que como que se resolvió medio de golpe el final, cuando todo lo demás había sido mucho más detallado. Hay muchas diferencias con la película, que después seguramente lo vamos a ver. Lo que sí me pareció que la descripción que hace del conde en el libro, que por supuesto coincido con Raúl en que es, bueno, digamos, la visión que tiene es machista y también en algunos aspectos es antisemita, porque hace una descripción
muy característica de un judío, con un tinte así medio, me pareció despectivo, y con el tema de los rasgos y toda la historia. De la Pero nariz, que insiste con la nariz insiste con la aguileña. nariz y con las características y toda esta historia. Pero a mí me parece que en el libro, digamos, hay una descripción más acabada y uno va siguiendo perfectamente todo, cosa que en la película hay algunas cosas que están obviadas, y entonces resulta, a mí por lo menos me parecía que si yo leí primero el libro, después vi la película, que me ayudaba mucho a entender el hecho de haber leído el libro, porque si no Sí, había algunas cosas, por ejemplo, el papel del loco que vos mencionabas, que claro, en la película está como medio descolgado. Ahora, sí, lo que sí, me pareció disperso. interesante es la descripción física que hace del conde en el libro, que no coincide para nada con la descripción física de la película. Y, digamos, la ciencia después ha determinado que, independientemente del tema del vampirismo, lo que en realidad ese conde, que en algún momento existió en realidad, después se armó todo el novelado alrededor de él, tenía un problema de porfiria, que es una enfermedad que tiene que ver con la parte de, digamos, de la fabricación de los glóbulos rojos y del transporte del oxígeno en la sangre, y que esa enfermedad, porfiria, se caracteriza por anemia, la gente es muy pálida y tiene fotofobia. Por eso, digamos, y además tiene una reacción alérgica al ajo, que es lo que le estimula una serie de reacciones. Desde ese punto de vista, la descripción, y además tienen mucho vello, son muy peludos, cosa que aparece en el Drácula de la novela, pero no aparece en el de la película. Por eso el de la película, que aparece todo calvo, en realidad el otro responde más a las características del original Conde Vlad, ¿no? Lo que pasa que en ese momento, cuando se escribió el libro y cuando se hizo la película, por lo menos no se sabía nada del tema de la porfiria. No, por eso me pareció interesante aportar este dato, que es un dato científico que está vinculado de alguna manera, independientemente de toda la historia de vampiros y todo lo que hay alrededor, ¿no? Nada más que eso. Qué bueno todo lo que nos aportaste, Elma. Me parece extraordinario cómo has descrito todos estos detalles de la película y el aporte de la porfiria. Ahora me lo voy a ir a averiguar porque esto no va a quedar así. Extraordinario Perdón. Elma, es extraordinario. Esperen que está también Marta, lo voy a averiguar, porque además sabemos que el conde Drácula era un ser muy sanguinario que luchó contra los turcos, que eran los que en la zona de Rumania, en el siglo XII y anteriormente, se querían apoderar del lugar, y que decían que era tan cruel que cuando atacaba a los turcos los empalaba, sabemos lo que es empalar, y los dejaba todos expuestos. Hay una historia verdadera muy cruenta del conde Drácula, ¿sí? De Rumania. Marta, date la voz, por favor. Bueno, sí, me gustó mucho el libro, me resultó realmente entretenido, nunca lo había leído, coincido con las grandes diferencias que explicaron muy bien todos mis compañeros. Yo les quiero contar una anécdota que me sucedió ayer, porque si no se los cuento a ustedes, a otro que se lo cuente no le va a dar sentido. Sí. Bueno, primero, mi abuelo paterno era rumano, así que estoy algo emparentada con esta historia. Lo siguiente es que yo había leído el libro rápidamente, cuando vi que me atrasaba mucho, me quedaron como unas 40 páginas del final, y me dediqué a leer después, esperá. Estoy haciendo un Hasta la chiste. anécdota. Entonces me dediqué a leer todos los textos que realmente dan mucho estructuración a todo lo que vimos, y realmente veo un trabajo tuyo muy importante. Te hubiera querido tener de compañera para que resumas así los libros,
y me ayudara, me tocaba a mí ese. ¿Sabés que me equivoqué? Gracias a Darwin que me dio la... Bueno, pero eran detalles. Bueno, y entonces cuando estoy leyendo todo el material siguiente, había visto después la película, corté el libro, vi la película y leí todo el contexto que nos diste. En el momento que estoy leyendo, preocupada con la situación actual y qué sé yo, pongo para escuchar la radio de fondo mientras leo los documentos que vos nos habías acercado. Y escucho una voz que está hablando de Drácula y de la historia de Drácula y de los cines y de las películas. Y dice, y ahora como es mi métier, voy a contarles sobre el tango del vampiro. Cosa que me sorprendió. El locutor de la radio le dice, eso es verso. No, yo te doy dónde buscarlo y cómo escucharlo. Resulta que tenemos en el año 1998 ya la casualidad de que alguien me hable de Drácula y yo lea de Drácula fue muy fuerte. Pero además me entero que hay un tango del 1998 que se llama el tango del vampiro, donde está escrito por la letra es de Luis Alposta y Daniel Melingo, y canta Alposta. Fabiana Cantilo, lo cual me sorprendió. Lo escucho en la radio y bueno, es un chamullo y está en lunfardo, yo se los recomiendo. Yo lo voy a buscar y lo voy a agregar. Claro, pero claro, y lo encuentro en un sitio que se llama Todo Tango. Y está la letra, está la música y todo lo demás. Así que bueno, fue una especie de cosa muy particular que me llevó y luego terminé leyendo todo. Y nada más, pero me pareció lindo contarlo. Sí, hermoso, Marta, la verdad que es una anécdota que parece hasta misteriosa, ¿viste? De la influencia. Primero me asustó un poquitín. De la influencia de Drácula. En medio de tantos casos. Aconsejo, por favor, ahora que la semana que viene vamos a ver los Nibelungos, por favor lean primero el libro y después vean la película. Por favor, es muy entretenido. Ahora después vamos a hablar. Cecilia, por favor, date la voz. Yo voy a sacar a la... Hola. Sí, Cecilia, dime. Quería comentar de que yo tengo porfiria, que es una enfermedad genética que heredé de mi familia y de mis hijos, de los 4, 2 también la heredaron. Es una enfermedad metabólica, lo que pasa que bueno, hay distintas clases de porfiria. Está la cutánea, que es la que creen que podría ser la de Drácula, porque te pones la piel color cobrizo, pero todas las porfirias tienen fotosensibilidad. De ahí que la orina, que se pone color roja, a la luz se cambia de tonalidad. Así que bueno, es una enfermedad que se sabe llevar bien si uno se cuida, pero sí, viene de esta historia que estábamos hablando. Gracias, Cecilia. Lamento que tengas la enfermedad, pero muy útil todo lo que nos has dicho. Ahora me gustaría que empezáramos a hablar de la película. ¿Sí? Si les parece, bien. Todo lo que me quieran decir de la película. Todo. A ver, levanten la mano. Tengo del otro lado, a ver si no hay nadie. ¡Qué guachitos, eh! Se me arrugan todos, ninguno quiere levantar la mano. Arranco y ustedes me paran. ¡Ah! Emma Caldironi. Dale, Emma. ¡Bravo, Emma! Dale. Hola, buen día. Buen día, Emma. Bien. Bueno, yo hice todos los deberes, Esther. ¡Ay, muy bien!
leí primero el libro como realmente vale la pena hacerlo, que me encantó, me pareció muy interesante la forma en que está escrito, y después vi la película. Y en la película, digamos, es cierto que la película no es la fiel descripción del libro, pero es lógico, es la interpretación que hace el director de la historia o lo que puede hacer con el presupuesto que tiene y con los condicionantes técnicos que Los pudiera tener. escasísimos recursos técnicos Claro. que tenía. De todas formas, hay muchas cosas que después leyendo lo que es el expresionismo alemán, el tema de las luces y las sombras, muchas de esas cuestiones técnicas que resuelven interesantes, pero a mí particularmente hubo muchas partes en que me dio mucha risa. Claro, yo estoy acostumbrada a ver ahora, y es un tipo de películas que me gustan, las de ciencia ficción y las distópicas. Entonces veo zombies y veo todo tipo de cosas raras. Y para mí estos fulanos eran hasta graciosas algunas cosas. Porque si yo tengo un jefe como el jefe que tenía, no voy a ninguna parte. Porque el actor con esa cara, esos ojos, el pelo, era espantoso. Ya nomás lo veo por primera vez y no voy más a trabajar en ese lugar. Y el mismo Drácula, entro, lo conozco y me voy corriendo, porque la verdad que era espantoso, no era humano, no da la sensación de que fuera un humano. Entonces, a pesar de que la película se supone que es de terror, hubo varios momentos en que me reía a carcajadas. Lamento decir que si querían asustarme, no me asustaron. Pero bueno, o sea, por un lado me pasa eso porque lo estamos mirando desde el siglo XXI y desde alguien que le interesa y que le gusta ese estilo de película, no el terror necesariamente, pero ya hemos visto otras cosas mucho peores y mucho más amenazantes que lo que se ve en la película. Pero bien, me pareció muy interesante rescatar la película, verla, y una vez más queda claro de que no hay que esperar en una película encontrar un libro tal cual. Es bastante poco común que la película sea fiel, porque de última, esta es una discusión que yo he tenido con amigas mías, que de última la película es una obra de arte de un autor que es el director. Exacto. Que no necesariamente va a representar en exactitud el texto. Así que bueno, muy agradecida de haber llegado al 1922. Tengo algunas cuestiones con las películas mudas, pero bueno, pero me gustó mucho el desafío, además. Así que gracias por la propuesta, Esther. Bueno, yo voy a hacerte una devolución. Me encanta todo lo que dijiste, me encantó porque es realmente la reacción que nos produce a esta altura del siglo XXI, luego de un desarrollo técnico fabuloso y de una cantidad de efectos especiales increíbles que estamos acostumbrados a ver. Vamos a contextualizar un poco. Lo primero es que el texto literario es un tipo de arte muy particular donde lo más importante es la utilización del lenguaje, además de los tópicos o temas de que trate, cómo los trata, y qué es lo que quiere decir, y qué hay detrás, entre líneas, de esto. Y por otro lado, tenemos el lenguaje cinematográfico, que es otro arte totalmente distinto. Hay gente que sale del cine, lo vuelvo a repetir, y dice, no me gustó porque es distinto que el texto literario, o el director no respetó el texto literario. El director, que es el autor, el verdadero autor, y el que da su mirada, que puede ser muy distinta a la del libro, realiza otra obra de arte, donde tiene mucho que ver no solamente la letra del libro, sino también el movimiento, la gestualidad, los tiempos, la iluminación, la música, que condiciona las miradas del espectador, y que además
produce muchas omisiones porque no le hace falta incluir un diálogo. Ahora, volvamos a la película. Nosotros notamos varias diferencias. Por ejemplo, que el conde Orlok no se convierte en nada, ni en vampiro, ni en perro, ni en lobo, ni en ningún otro objeto ni animal. Sí puede atravesar las paredes con esos pocos recursos técnicos que tenían de la difuminación, puede aparecerse en forma transparente como se aparece delante de un marinero. Dice Silvia Sánchez, a pesar de los pocos recursos técnicos se ven imágenes que para mí son verdaderas obras de arte, porque realmente eran un desafío. El hecho de mostrarlo transparente, el hecho de usar el rollo en negativo, ¿sí? Para mostrar eso terrorífico, entre dramático y terrorífico del personaje. Totalmente fue innovador para la época. Y veamos una cosa, los cineastas expresionistas que estaban tan deprimidos, tan escépticos, no querían ningún gobierno autoritario. Y en cierta medida, la figura del conde Orlok, o sea, Drácula en el libro, era un poco la visión anticipada de lo que después iba a ser Hitler, porque ya habían tenido un gobierno autoritario en manos del Kaiser, Guillermo I y Guillermo II, que realmente era un desastre para la población alemana, y después se estaba formando en esas épocas, hablemos del año 22, el nacionalsocialismo que después daría como líder a Hitler. Entonces ellos un poco era la metáfora de ese ser que le chupaba la sangre al pueblo, ¿sí? Contra el cual el pueblo estaba indefenso ante su autoridad y ante su magnificencia y su poder incuestionable. Era también una metáfora política, ¿sí? Como vemos anteriormente en el gabinete del doctor Caligari, lo que quisieron poner con ese que era un médico loco, que tenía un ayudante, no la pongo porque no está basado en una obra literaria, sino está guionada. La verdadera intención del creador fue mostrar a través de ese supuesto manicomio el poder omnímodo que tenía el doctor Caligari de llevar a su ayudante a través de la hipnosis a que cometiera crímenes. Pero después cambiaron el principio y el final porque tenían miedo, realmente tenían miedo, porque se refería directamente a Hitler, y agregaron como que era el sueño de un médico que se había quedado dormido en la clínica al principio y al final se despertaba. Cambiaron y le hicieron un agregado al principio y al final, porque realmente, acá dice Enrique Martín, los cambios de tono, claro, oscuro, gris, sepia, según fueran las escenas desagradables o tranquilizadoras. ¿Querés hablar, Martín? Muy interesante lo que decís. Habla, por favor. Que sos un capo, dale. No para tanto. Pero a mí No. me llamó la atención esa, porque en un momento que, bueno, por supuesto no existía el color, cómo él logra mostrar las escenas que nos tienen que llevar, qué sé yo, por ejemplo, las que son cuando él está por hacer el viaje, son escenas agradables. Además, la parte actoral, porque también hay que ver que en esa época el cine recién estaba empezando, estaba en sus principios. Entonces, ¿qué decían? Heredaba todo lo que venía del teatro. Tenían que mostrar, teatralizar, porque además no se podían expresar con la voz. Entonces, todas esas cosas, esas figuras deformadas, grandilocuentes, qué sé yo, a veces desagradables, a veces como que quieren mostrarse demasiado buenas, demasiado agradables, lo tienen que hacer desde un punto de vista teatral, ¿no? Y a mí me llamó sobre todo la atención eso del cambio de los colores, ¿no?
y también ese color púrpura, o bueno, no sé qué color sería, que es como un rojo pero apagado, que se muestra como marco de cuando hacen algunas descripciones o relato de la escena. Eso debe haber sido muy difícil de hacer, supongo, en esa época. No sé cómo se lograba cuando era blanco y negro, ¿no? No había tonalidades. Y también muy buenas las tomas que se hacen para mostrar lo fantasmagórico, lo extraño, lo denso, desde abajo, ¿no? Entonces uno ve las cosas, eso es un recurso que se usa mucho en fotografía actualmente, ¿no? Siempre se usó, pero en ese tiempo me imagino que debía ser, no lo debían hacer todo, ¿no? Bueno, eso. Muy bueno tu aporte, Enrique. Te voy a hacer una devolución porque hablaste de varios temas. Una cuestión es el ángulo de la cámara. Sabemos que si la cámara se coloca contrapicado, o sea, de abajo, agranda, monumentaliza, le da mayor poder al personaje. Eso lo vemos en infinidad de películas, cuando muestran a alguien desde abajo, entonces lo tomamos como poderoso, que es en el caso de Drácula. Con respecto al color púrpura, lo que hizo Murnau fue, no tenía más remedio que filmar en blanco y negro, por eso utilizó muchos claros y oscuros, y pocos grises, pero después lo coloreó. Imagínate lo que era colorear en aquella época. A la cinta le echó, con un recurso que desconozco, la coloreó. ¿Te acordás cómo coloreaban las fotografías? ¿Cómo las pintaban? Que parecía de color. Bueno, él le echó color. Otro tema importantísimo, antes de que hable Marta, que me levantó la mano, es que el tema de primero, que se basaron en un nuevo teatro del cual todos eran amigos, ahora no me voy a Reimer, no me acuerdo bien el apellido, que instituyó un tipo de teatro en la década del 20, donde los movimientos eran exagerados, grotescos, y que eran muy intimistas, muy misteriosos y también llenos de blanco y negro, y lo hacían en teatros con muy poca gente, ahora diríamos con muy poco aforo, con muy poca gente, para que la gente sintiera, se emocionara y se aterrorizara. ¿Sí? Hacían ese tipo de teatro. Toda la actuación de los actores y actrices fue extraordinariamente exagerada y grotesca. La ropa, los gestos, fíjense el novio, parece un taradito, porque es tan exagerado y parece tan buenazo, y esas sonrisas tan ridículas que le hace a la novia, y esa gestualidad que le hace a la mujer, porque ahí es Ellen la mujer. Esos abrazos, esas que se desmaya la mujer cuando él se va a Transilvania, tan exageradas, todo es exagerado. Con respecto al actor, a Max Schreck, que de ahí se tomó el nombre de Shrek para la serie de películas de dibujos animados Shrek, que Shrek significa miedo en alemán. Resulta que era un actor que había hecho algunas obras teatrales y que ya había trabajado con Murnau anteriormente. Y Murnau lo eligió por el tipo físico. Era un tipo, como ven, horripilante, con las orejas salidas, con una extraordinaria nariz, pelado, alto, muy flaco. Lo vistió con esa... chau, Mónica, que lo pase bien. Lo vistió con esa ropa grotesca, exagerada, esa especie de, sobre todo que tenía, por decirlo de alguna manera, que estaba siempre rígido, quieto, que se levantaba con esos adelantos técnicos que tenía, con una máquina para que se levantara de la tumba, también muy ridículo a nuestra manera de ver. Tal es así que la gente, pensemos en el año 22, pensó que era de verdad un monstruo y que de verdad era un vampiro,
y que la actriz que hacía de Ellen la habían recogido en la calle como que era una prostituta, que la habían encontrado, que era drogadicta, y que de verdad, en la última escena donde la vemos en la cama, ¿vieron? Él la había mordido de veras y se había muerto. Pensemos en la ignorancia de la gente en aquella época. Se lo creyó y crearon esta leyenda. Es increíble, pero bueno, si vemos hoy en día lo que se cree la gente con los medios de comunicación, perdón por la palabra, vemos, por lo menos ahí le creyeron a una película sabiendo que era ficción. Ahora le creen a los medios no dándose cuenta que son todas mentiras y ficción, y se la creen. Bueno, pensemos esa capacidad de la gente mayoritariamente analfabeta de esa época, que se creyó que eso era de verdad. Y no me acuerdo qué más. Marta, date la voz. Bueno, desde la película me gustó mucho cómo mostraba los paisajes, a pesar de todo lo que vos explicás de lo rudimentario, ¿no? Pero cómo se podía acceder. La cámara, cuando desde arriba me impactó la escena que el pueblo lo persigue en la peli, y se ve cantidades, me encantó esa toma donde se ve ¡ay, desde arriba. sí! Muy, muy interesante. Y algo que me acompañó desde el inicio, y me dediqué a buscarlo, porque a mí me gusta mucho la música de esa época, es el fondo musical, que claro, después caí en la cuenta, cuando vi los autores y músicos, Arnold Schoenberg, Weber, Alan Berg, que eran de la época, me di cuenta que tiene esa musicalidad, ¿no? Que todavía, aún hoy, nos resulta, digamos, diferente a la música clásica, romántica, etcétera, etcétera, y mucho menos barroco. Todas son hermosas, pero esto también. Y lo destaco porque me parece que acompañaba muy, muy bien las diferentes escenas que se iban dando, y por momentos esos sonidos que aún, como decía, nos siguen resultando extraños, ¿no? Exacto. Y muy interesante, por eso lo rescato, porque en algún momento llegué a pensar que era un agregado, después me di cuenta que no, que tenía que ver con música que estaba apareciendo en ese momento como ruptura de todo lo clásico, lo romántico, Chopin, nada que ver, y punto. Así que me pareció interesante hablar del tema de la música, que me impactó, interesante. Sí, te agradezco mucho, Marta, porque has tocado un tema bastante álgido. Como vos dijiste, se había puesto como reacción justamente a ese escepticismo de la época. Vos nombraste a Schoenberg, y Murnau tuvo un músico también, no me voy a acordar el nombre, disculpen, pero no me acuerdo el nombre, si no me los anoto porque son nombres alemanes, que era muy famoso en la época, que él le hizo preparar especialmente en la música, y él mismo intervino en esa preparación y en cómo la iban a colocar en la película. Yo me esperaba, antes de ver la película, una música de terror como las que habitualmente acostumbramos a escuchar, pero era una música que molesta, que irrita, es un tin, 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 esa cuestión totalmente atonal, totalmente revolucionaria, que hasta a mí me producía, como vos dijiste, extrañeza, desagrado. ¿Por qué esta música? Porque era la música atonal, que no correspondía a una, yo no soy música, pero que no correspondía a una melodía hecha, sino que dejaban mucho, y tenía que ver con las vanguardias artísticas surrealistas que surgían en aquella época, que era algo así como el dadaísmo o el surrealismo, que dejara que lo que le saliera al autor espontáneamente, ¿sí? Y realmente la música tiene un gran rol en esa película. Tengo 3 que levantaron la mano, que me figuran
Marta, que ya habló. ¿Quién más, gente? Díganme, levántame. Yo, Noemí. Noemí, dale, Noemí, date la voz. Gracias. Bueno, en principio yo quería decir algo, bueno, que ya se mencionó de alguna manera, pero lo que se llama el traspaso de un género literario al cine, la transposición, siempre tiene variantes, obviamente porque los formatos son muy diferentes. En una obra tan rica como la obra de Stoker, es difícil, y sobre todo en aquel tiempo, que Murnau, que fue un genio realmente, porque hizo luego otras cosas extraordinarias, pudiera plantearlo fielmente. Además, todo el tiempo que hubiera necesitado para contar una historia tan completa como esa. Bueno, eso en principio, de todas maneras, creo que utiliza todos los recursos que tiene a su alcance y lo hace magistralmente. El teatro que mencionaste, que estaba dirigido a poco público, se hacía casi íntimamente, se llamó Kammerspiel, y el creador fue Max Reinhardt. Exacto. Ese es el dato que yo quería aportar. Y después, en relación al expresionismo alemán, la influencia fundamentalmente que tuvo en el cine fue sobre el cine negro, porque los directores que tuvieron que emigrar de Alemania, tuvieron que exiliarse durante el periodo del nazismo, llevaron la influencia a los Estados Unidos de su técnica, del trabajo de la iluminación, de la fotografía, de lo que luego derivó, como dije, en el cine negro fundamentalmente. Hitchcock pudo haber tomado algo, pero Hitchcock tenía una técnica magistral que le era propia, porque fue un creador sumamente original, de ahí que todo el tiempo está venerado como uno de los más grandes directores de la historia. Pero los que llevaron la influencia fundamentalmente, uno de ellos fue el director del que vamos a ver luego la próxima película de los Nibelungos. Fritz Lang, exactamente. Bueno, ese era mi aporte. A mí me gustó mucho el libro y me gustó mucho la película. Gracias, Esther, muchas gracias. Bueno, gracias, Noemí. Voy a hacer algún tipo de evolución. Sí, es cierto, muchos tuvieron que emigrar. En el caso de Fritz Lang, bueno, vamos a ver que él hizo Los Nibelungos, que les voy a pedir, por favor, que lean el libro. Yo les puse todo el libro, es un mito, una leyenda, como que da origen o justificación a la existencia del pueblo germano. Pero en lo que yo coloqué toda la mitología, todo el libro, toda la leyenda de los Nibelungos. Les pido nada más que lean del capítulo 1 al 16. Si quieren, el del 17, porque la primera, él hizo varias películas sobre los Nibelungos, de los cuales se conservan dos. Primero es la lucha de Sigfrido, el héroe, hasta que muere. En el capítulo 16 muere, pero en el capítulo 17 está su mujer, Crimilda, haciendo el entierro y cómo llora y todo eso, ¿sí? Por eso, lean hasta el 16 o el 17, que son más o menos 100 o 110 páginas. Hay precedido un prólogo un poco, si quieren léanlo, un poco desusado la manera en que lo escribe, no deja de ser interesante, pero con respecto a lo que significó, pero nosotros vamos a hacer nuestras lecturas y yo les voy a agregar ahora esta semana, por eso no quise adelantarme más, les voy a leer distintas lecturas acerca de qué significó los Nibelungos y que es de autor anónimo. Esta es una versión en castellano bastante entretenida, que es como los libros de caballería en los cuales se había vuelto loco el Quijote. Es de la Edad Media, del siglo XII también, de la Edad Media,
y es una historia de caballeros y damas vírgenes, como se acostumbraban en los libros de caballería, que los caballeros se enamoraban generalmente de vírgenes o de mujeres casadas, con las cuales siempre mantenían un amor platónico y nunca podían llevar. No sé si alguno tiene idea de Tirante el Blanco o de, y se me va a ir de la cabeza, el otro también que era, que empieza con O, siempre, en el momento más crítico, me olvido el nombre, ya me lo voy a acordar. Que eran los típicos libros de caballería que leía el Quijote. Les pido por favor que lean primero el libro y luego miren la película. La película dura 2 horas, así que armaos de paciencia. Es totalmente distinta a esta. Ahora, volviendo a lo que decía Noemí, no me quería, que no me quedara tiempo para darles la tarea, yo les voy a agregar más materiales. Lo que pasa que, les digo, si yo me adelanto mucho, mareo un poco con lo que pongo y con lo que publico. Con respecto a lo que dijo Noemí, es verdad que este cine de Murnau y el gabinete del doctor Caligari, que fue la primera, generaron lo que después sería llamado el cine de terror o el cine negro, y que tuvieron muchísima influencia, son en los que se basaron luego todo el cine de terror y el cine negro. Incluso como hay muchas películas de terror, por ejemplo, Psicosis, en la escena de la bañadera, donde la artista es atacada y se ve la sombra, es como la sombra de Nosferatu, del doctor Orlok, que se ve al bajar la escalera. Quiso hacerle un homenaje Hitchcock a esa escena de Nosferatu. Y por otra parte, Hitchcock había ido de joven a Alemania a aprender algunas técnicas, volvió a Estados Unidos y trató de copiarlas. Por eso vemos que, por ejemplo, en esa clásica escena de Hitchcock, de la bañadera y la cortina, es un homenaje a Nosferatu. También la vamos a ver en otras películas de terror. Bueno, Tim Burton, ni que hablar, en El hombre manos de tijera, lo que quiso hacer con esas manos son las manos del doctor Orlok, que tenía tijeras y que el doctor Orlok tenía como esas uñas largas y esos dedos afilados. Son homenajes o citas, podríamos decir, a esas escenas. Otra cosa que dijeron por ahí que es muy importante son las locaciones, los lugares que eligió Murnau. Él eligió distintos lugares de lo que es hoy, lo que fue la ex Yugoslavia, o distintos lugares de Europa, para mostrar, por ejemplo, cómo llegaba el barco, para mostrar esas imágenes, imágenes de viviendas, imágenes de ríos, de todas las imágenes que tenían que ver con el paisaje. Él se tomó el trabajo, no sé de dónde sacó la plata, para ir con los actores a esos distintos lugares de Europa y filmarlos. Una cosa que ahí dijo, creo que Marta, es el tema de la ciudad que los persiguen. Otra cuestión que dijo es el del increíble jefe que tenía como agente inmobiliario, que es totalmente grotesco, siniestro, hasta es risible porque no puede ser tan exagerado esa situación de los pelos parados, esos gestos tan exagerados, que eran totalmente opuestos a lo que contaba el texto literario. Si alguno más quiere aportar. Sí, Enrique, date la voz. Un interrogante. ¿Puede haber oculta
una pequeña historia de amor en todo el relato. No sé si en la película, pero en el... como la interpreta Pepe Cibrián en su ópera, ¿no? Drácula. Ay, El no amor la por vi. Lucy. Bueno, eso lo vamos a ver en Porque Drácula aprecia... de Bram Stoker. Vas a ver que es totalmente distinta, es increíblemente distinta. Yo la vi, me encantó, la vi hace años. Me encantó, porque cambia el ángulo y hay una historia de erotismo impresionante en el Drácula de Bram Stoker. Impresionante, además de los recursos técnicos, el color, las actuaciones, son increíbles. Vamos a ver el opuesto. Cómo dos películas basadas en el mismo libro pueden ser tan distintas. Lo único que sugiere Murnau es en esa escena donde Helen está acostada y se acerca para morderla, que yo por lo menos nunca vi cuando la mordió, no sé, se acercó nomás. Hay una cierta, digamos, erotismo en el acercarse el hombre a la mujer. Y cómo le busca, dice, sin embargo, Nosferatu casi murió de amor. Claro, porque dice, ¿se acuerdan en la película? ¿Se acuerdan en el libro que dice, cuando ve la imagen, ese camafeo que tenía, me parece que era una especie de camafeo que tenía Harker, llamado Hooter en la película, que lo ve, se asombra de la belleza de Helen y le dice qué lindo cuello que tiene, pero además del cuello era muy hermosa para la realidad de la época, ¿no? Bueno, está totalmente caracterizada con esa ropa tan particular, ¿no? Era otra estética. Además querían mostrar una estética grotesca, desgarradora, tenebrosa, y bueno, hay un cierto erotismo ahí, porque Y no es digamos, lo ¿para qué quería ir a Londres él, no? Claro, claro. Pero en realidad él quería ir a Londres antes de conocer a Helen o Mina. Sí, es cierto. Porque ya había hecho la operación con el agente inmobiliario a través de cartas y va a concretar la escritura, pero en la otra versión se ve claramente el aspecto erótico, que está maravillosamente tratado. Otro tema que quería recordarles es, hasta entonces, el gabinete del doctor Caligari, todas las películas, estaban hechas en interiores. Eran estudios que en el caso del gabinete del doctor Caligari, como no tenían un mango, los pintores pintaron en tela los decorados, yo hago así como si me vieran, ¿viste? Los decorados en tela con pinturas deformadas, oblicuas, en ángulos imposibles, pero Murnau se atrevió a hacer algo que los del expresionismo no hacían, que fue filmar en la calle, y de día, escenas que se suponía que eran todas de noche. Él las trató de arreglar. ¿Vieron que se ven como con un brillito, como con una nebulosa especial que afecta la visión? Bueno, conclusión, que el espectador se da cuenta que es de día. Pero él quiso significar que era de noche, porque se supone que los únicos momentos en que estaba despierto el doctor Orlok, o sea, Nosferatu, era de noche. De día no podía sobrevivir. Por eso es que miren cómo le cambian el final, que al final parece como medio, a nuestra forma de ver, medio ridículo, que ella lo hace esperar y no muestra ninguna acción de ella, que lo hace esperar, que tiene la consigna de hacerlo esperar hasta que se haga de día y que cante el primer gallo y muestran el gallito, que para nosotros es risible que muestren el gallito. Y para mostrar
muestran que levemente, con una leve claridad, entra el día y él, a diferencia de transformarse en polvo, desaparece y sale un humito, se transforma en humo, ¿no? Que es una adaptación de Murnau. A mí lo que me pareció menos logrado, pero justamente por el problema de la tecnología, es que filmó todo de día. Recuerden que no tenían iluminación para afuera, por eso lo hacían en el interior y se atrevió a filmar de día. Acá algo dijo un compañero, a ver, puso Grace Lu. Sin embargo, Nosferatu casi murió de amor. Hay una diferencia entre Drácula y Nosferatu. Al primero lo mata la ciencia, al segundo la naturaleza. Muy bien, ¿eh? Muy buena observación. Sí, y a mí me parece que esto de elegir ese final para Nosferatu, que además se hace como un humito, como si fuera un ser astral, una cosa así, tiene que ver con esa desilusión del expresionismo con respecto al progreso itulimitado y, digamos, la revolución industrial y demás, que sí se ve en el de Bram Stoker. De alguna manera está, digamos, oponiendo la luz de la razón y de la civilización y estos todos, por eso Drácula se quiere ir a Londres, donde está, digamos, todo el progreso, con la oscuridad de los lugares donde ha vivido Drácula antes. En el Drácula que yo decía de Netflix, el Drácula dice, me quiero ir a Londres porque allí se vive mejor, la gente tiene mejor sabor. O sea, él es un cosmopolita, quiere irse al centro del mundo, digamos. En el caso de Nosferatu, es como que ya no está esa cuestión de el progreso, la fe en el progreso ilimitado y demás, y elige matarlo ¿quién? El sol. Y lo agarra el sol porque a mí me parece, él está tan ensimismado y tan enamorado de ella que se olvida. Drácula no puede olvidarse que está por amanecer. Nosferatu se olvida. Se olvida y se transforma en humo. Porque además, muy buena tu interpretación, excelente, Grace, tu interpretación, porque además, fíjate que los expresionistas estaban en contra de ese positivismo que prometía un progreso ilimitado, que iba a traer la felicidad de los pueblos y el bienestar económico. ¿Por qué? Porque Alemania estaba en un momento difícil, con una inflación impresionante, habían perdido la guerra, tenían escasos recursos económicos. Bueno, todo eso dio lugar al nacimiento del mesianismo que supuso el nacionalsocialismo, ese mesianismo de Hitler, y también el hecho de echarle la culpa al otro, ¿no? Muy propio también de esta época. Toda la culpa lo tenían los judíos y bueno, y también los gitanos y los homosexuales y los comunistas. Pero siempre la culpa la tiene el otro, no asumir las propias responsabilidades. Pero es cierto que Alemania quedó muy mal parado después de las dos grandes guerras. Y también eso destruyó el mito positivista del progreso y del beneficio económico, del estado, digamos, del bienestar económico de todos. Y además, ni siquiera era importante o no adjudicaban un lugar preponderante a la población, porque el 80% de la población era analfabeta. Vos fíjate qué cambio hubo después de las dos guerras, ¿no? Que creo que después de la década del 50 recién empezó a considerarse importante la alfabetización de la gente. En nuestro país fue gracias a Sarmiento, pero recordemos que con sus limitaciones y que con sus faltas de presupuestos y en algunos lugares del país, también con los quienes llegaban al poder, ¿no es cierto? Tiene que ver con la alfabetización.
que llegamos hoy a ser uno de los países más alfabetizados de Latinoamérica, pero el hecho del analfabetismo y también daba lugar al casi nulo desarrollo del espíritu crítico, del análisis crítico, y por eso ellos creían que Nosferatu de verdad existía y que la mujer realmente la habían matado. Dice, a ver, Adriana, antes eran analfabeta y creían Drácula, ahora somos alfabetizados. ¡Ay, qué bueno, Adriana, lo que escribiste, Adriana Favas! Leo, antes era analfabeta y creía en Drácula. Ahora somos alfabetizados y creemos en los medios. Un aplauso sin fin, porque a pesar de lo alfabetizados y los críticos, tenemos en nuestro país la mitad de la población alfabetizados y algunos intelectuales que le siguen creyendo a los medios. Basta ver lo que pasó ayer, es increíble, ¿no? Y lo que pasa cada día que nos llena de asombro y decimos, es como Drácula esto. Acá tenemos un Drácula vivo, varios Dráculas vivos, que nos quieren chupar la sangre y que le echan la culpa al de afuera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cine, ¿eh? Ojímetro, ojímetro. Me van a echar si no, pero realmente la finalidad que tenía el cine expresionista era también una finalidad política. Ellos querían quejarse de lo que pasaba en su época. Eran tipos muy pesimistas, muy amargados, pero tenían razón. Pero además eran muy creativos y muy valientes de inventar de la técnica lo que no había. Bueno, gente, ¿alguien quiere? Ah, María Elena, habla por favor, que tenés la manito. Date, vos sabés que no se te escucha y tenés prendido el micrófono. A ver, fíjate, controlá por algún lado, a ver. No se te escucha, el micrófono lo tenés prendido. Algo que hayas tenido apagado, a ver. Auriculares, algo. Apaga. Ahí, ahí. No se te escucha. ¿Qué cosa? Ahí aparecía la luz, ¿eh? ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Dale, dale. Se te apaga, a ver. Se te escucha muy poco. A ver, volvé a toquetear, a ver. Volvé a toquetear por ahí. Porque recién se te prendió la luz y se te escuchaba bárbaro. ¿Ahora? Sí, un poco mejor. Grita, grita, dale. No se te escucha. No se te escucha, a ver. No, no se te escucha. ¿Querés escribirlo? A ver ahí, María Elena, ahí cuando se te prende la cámara, se te ve, algo tocas que se te prende, que nosotros lo vemos desde acá. ¿Ves mi cara que hay un alrededor amarillo? Hay momentos en que su rectángulo se pone amarillo. ¿No tendrá bajo el volumen del audio? Bajo el volumen del audio, a ver, ¿lo tenés en máximo? El micrófono no lo toma bien. El micrófono no lo toma bien, dice Nicolás. ¿Qué puede hacer, Nico, para mejorar? Tendré que configurar bien el micrófono, pero no sé, tendré que indicarle bien cómo. Dice que tenés que configurar bien el micrófono, dice Nico. O si no, tratar de hablar más fuerte o más cerca del micrófono, por ahí. A ver, habla cerca del micrófono y grita, a ver. No. No hay caso, qué lástima. María Elena, ¿querés escribirnos?
en el chat. Dale, escribinos en el chat, dale. Puede ser. ¿Alguien más quiere decir algo mientras María Elena nos escribe en el chat? Sí, yo quería comentar, Esther, cuando Emma comentó que se reía, yo le quiero comentar que yo a fines del siglo pasado aproximadamente en el Malva hicieron un ciclo de cine de expresionismo con Kabusaki, que hacía la música en vivo. Y nos reímos toda la sala, toda la noche fue. La única parte que dio una sensación muy acompañada con la música, y hoy voy a comentar algo de la música, fue la parte que comentábamos, la sombra proyectada sobre la pared, que es genial esa parte. Genial. Genial. Y otra cosa con respecto a la música, lo que comentó, creo que era Marta, la música que escuchamos es original, para mí no. Es una interpretación, me parece que lo que escuchamos no es música original, porque encima hay un vibráfono, que el vibráfono es norteamericano del jazz. Es imposible que haya un vibráfono en esa época, porque Schoenberg, Weber y Alban Berg, del expresionismo, era atonal y no era atonal lo que escuchaba, había tonalidad. Si bien era una música extraña, era tonal. Era tonal. Por eso me parece que no creo que sea original, y no sé si lo original sería tonal, habría que ver. Yo no sé, habló ella recién, no sé si habló algo de la música, quiere aportar algo. Ella dijo como que era original y estaba escrita, me gustaría que aportara algo, Mirá, así me queda más claro. yo lo que leí es que contaba con un músico extraordinario, no recuerdo ahora el nombre, y que incluso Murnau participó en la elaboración de la música y en la elección de la música dentro de la película, cómo iban a ubicarla dentro de la película, que era original de un amigo de él, que está el nombre. Original. Okay. Y Está era bien, original, dice en los datos de la película. Hay María otra Elena, vos escribí, nosotros te vamos a leer. Sí, Raúl, te escuchamos. No, en el comentario que subiste sobre la película hay 2 o 3 cosas interesantes del uso de los recursos para la época, ¿no? Habla del tema de las ratas saliendo de la caja, que dice que usaron una placa caliente, que usaron hélices de avión para mover el barco y que incluso son como un poco los primeros que usan el stop motion, esa forma de hacer animación cuadro por cuadro con fotogramas, ¿no? O sea que no deja de ser bastante revolucionario, ¿no? Lo mismo que el truco que ahí mencionan de ponerle sábanas blancas a los caballos que van con el carruaje para que se vean como más oscuros en la filmación, ¿no? Es muy interesante la crítica esa que aparece, porque da montones de detalles de los cuales por ahí no nos damos cuenta nosotros solos. Claro, exacto. Acá Silvia Sánchez dice, en uno de los documentos que subió Esther, dice que la música no es original, la de esta versión que vimos. Es probable porque esta versión que vimos fue, no sé si se dice remixada o arreglada o restaurada, porque como habían quedado muy pocas cintas, porque las había embargado en el juicio de la mujer de Stoker, las versiones que tenemos hoy son restauradas y puede ser que la música no sea la original, ¿sí? Claro. Sí, María Elena, no, a ver, ¿no pudiste escribir nada? Qué lástima, María Elena. Me hubiera gustado ver que... A ver si hablas ahí, si tenés voz. No, no tenés voz. ¿Vos tenés alguien que te ayude, un nieto, un hijo, una hija joven que te ayude? Yo digo joven porque son los que más saben. Míralo a Nico, no, si no. Nico, vos le podés indicar en el WhatsApp a María Elena Maisterrena, creo que es, cómo puede hacer para habilitar su micrófono, darle Sí, algún tipo de... Después mando algún videito así para configurar bien el Gracias. micrófono, porque el micrófono le andaba porque viste que se le escuchaba en algún momento. Lo que Sí, pasa es que se le sí. escuchaba muy despacito, no lo agarraba bien.
Entonces seguramente le anda el micrófono, pero tenga que darle un poquito más de volumen o una cosa así. Claro, o algo así que no sepa cómo darle el volumen. Te voy a agradecer mucho, porque acá, viste, somos todos aprendices y vos sabés mucho y nos podés ayudar grandemente en esto, ¿sí? Mandale. Esther, con respecto a la música, lo que dice Wikipedia, ¿no? Que puede ser real o no, dice que la música es original, pero que fue restaurada en el año 94. Claro, claro, claro. Piensen en todas estas cuestiones como todas las películas restauradas hoy en día, que tratan de imitar el original. Gente, son más de las 10 y nos van a echar. Entonces, tarea para el hogar, leer primero la leyenda de los Nibelungos del 1 a la 16 o a la 17, nada más. Se llaman cantos, ¿sí? Como la Ilíada o la Odisea, que también se llaman cantos, no capítulos, que son más o menos 110 páginas muy entretenidas. Es una novela de caballería. Y luego vean la película, ¿sí? Yo le mando un beso, porque como le tengo miedo a Nicolás, de que me saque, y ya no pasamos 4 minutos, entonces le agradezco mucho la participación de todos, me encanta cuando participan y cuando cuestionan, y cuando Darwin me dice, no, no es así, me encantó, me encantó. Eso de que me digan, no, Esther, no es así, era de otra manera, está genial. Chau, le doy un beso, porque en cualquier momento desaparecemos. Chao. Chau. Chao, hasta la próxima. Chau, Nico. Chao. Chau.